televisión salvadoreña. Muy buenas noches, amigos televidentes. Como siempre es un placer enorme darle la bienvenida a todos ustedes y por supuesto a disfrutar la entrevista 8 en punto. La espera terminó, hoy es jueves y el panel de analistas independientes me acompañan esta noche, por lo tanto es un placer enorme para mí darle la bienvenida a uno por uno. Inicio con la dama licenciada Sandra Barraza. Licenciada, un placer enorme. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí nuevamente. Padre Tojeira, también es un placer tenerlo acá. Gracias, aquí andamos. El doctor René Portillo Cuadra, un placer, doctorazo. Sergio, buenas noches a los televidentes y un abrazo al panel. Doctorazo también Rafael Lorenzana, es un placer tenerlo acá. Un placer estar con todos ustedes y compartir con toda la teleaudiencia todo lo que podemos aportar. Bueno, también es importante darle la bienvenida a quien hace posible este primer segmento, quien es Banco Agrícola. Y bueno, deseo iniciar esta conversación con un nuevo capítulo que se escribe dentro de todo este problema, y es que la semana pasada el presidente de la República llamó a una reunión en la Casa Presidencial a todos los partidos políticos para llegar o arribar a una solución a todo este conflicto. La primera pregunta que surge, licenciada Barraza, es ¿qué motivó el cambio de posición del presidente de la República? Bueno, yo no sé si ha cambiado posición. Yo no sé. Yo lo que quiero asegurar es que ha entendido cuál es el mandato que tiene en la Constitución. Él debe velar por la protección de la soberanía nacional y debe asegurar que se cumple con la Constitución. Yo me alegro que haya hecho esta convocatoria, porque también la Constitución le obliga a facilitar el trabajo del órgano judicial. Esa atribución que tiene el presidente. No estoy convencida del objetivo que tienen. No se debe lograr que se funcione administrativamente el sistema de justicia. Se ha generado un problema muy serio para el país, que nos ha quitado prestigio, que nos ha quitado dignidad, que nos hace ver ante el mundo como irrespetuosos a nuestras propias instituciones. Entonces yo esperaría que en esta convocatoria que se ha hecho con el propósito de recuperar el normal funcionamiento del sistema de justicia, pues realmente enfrentemos las causas, lo que ha causado este problema, porque no es negociar, no estamos negociando, yo lo dije eso hace 4 semanas, la ley no puede ser negociable, o se cumple o no se cumple, y no cumplirla tiene implicaciones. Entonces, no es negociable, no es sacar beneficio particular. Lo que espero que salga de esas discusiones que el presidente ha convocado, creo extemporáneamente, porque él ya había fijado una posición, ya había reconocido que era la Corte Centroamericana de Justicia la que iba a emitir opinión, ya había reconocido que no era tan importante la presión y las declaraciones de los congresistas o senadores o cooperantes internacionales que se han pronunciado, pero de todas maneras, qué bueno que convoca, y esperaría que genere condiciones para que efectivamente se enfrenten los principales problemas que ha generado esto. La causa es el incumplimiento a las fallas de la Sala de lo Constitucional. El principal problema es el tratar de no respetar la independencia de los órganos del Estado. Pero hay una, perdóneme, yo quiero interrumpirla y Sandra también se puede ampliar, pero por ejemplo el presidente, yo estoy de acuerdo con ustedes, no sabemos si ha cambiado, porque hay cosas que están dentro de su competencia, como la publicación de las sentencias en el diario oficial, y no las ha dado. Sí, comparto con ustedes eso. Comparto con ustedes, por eso digo, yo no sé si ha cambiado, porque hay señales que hacen a cualquiera decir no ha cambiado posición. Ellos están obligados a publicar los fallos de la Sala de lo Constitucional. Los magistrados están buscando dónde los van a publicar. Ellos están obligados a la seguridad, y la PNC lo que menos está haciendo es darnos seguridad a todos los ciudadanos. Pero ¿cómo se podría interpretar, padre, cuando el presidente de la República dijo inicialmente, este es un problema que lo tiene que resolver Arena, FMLN, yo no tengo nada que ver en esto, sin embargo tienen que respetar la resolución o posible resolución de una Corte Centroamericana de Justicia? No había zanjado posición. Belarmino Jaime dijo, mire, él como mediador, yo lo descalifico. Bueno, yo creo que hay evidentemente una presión internacional
¿cuál de todas las presiones internacionales es la más fuerte y cuál le ha hecho cambiar de posición? Porque sí ha cambiado, ¿verdad? Es decir, eso es evidente, al menos en el discurso, ha cambiado de discurso, ¿verdad? Yo preferiría pensar que lo que le hizo cambiar de discurso es la carta que envió la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Es decir, diciendo que se creaba inseguridad jurídica. No es la única presión que ha habido, por supuesto ha habido otras, muchas más, algunas no le han dado importancia porque han dicho que los senadores gringos no tienen mucho peso en esto, etcétera. Entonces, bueno, si les creemos, seguro que le hicieron caso a la de los derechos humanos, ¿no? En un comunicado... Digo yo. No, pero es que... Sí, pero es que lo Vamos a creer. Sí, pero es que lo que pasa... Pero lo que pasa, Chema, es que si ellos han dicho que no, como dijeron que los señores estos eran 2 senadores que no tenían ningún peso, a pesar de que eso los aclaró la señora embajadora, ¿cómo es que entonces sale el canciller a explicarle a 2 senadores que no tienen peso, hace viajes para irles a explicar cuál es la situación, y con una situación que a mí me gustaría que se comentara, porque nos ha puesto en pena, y se siente pena ajena cuando el reporte que da Cancillería de la entrevista con el senador Lugar es completamente diferente a lo que él ha publicado. Prácticamente, ¿cómo decir que no tiene peso y luego ir a recibir una regañada, un bochorno, una advertencia, lo que usted quiera, de ese senador? ¿Por qué fueron si no tenía importancia? Esas son de las cosas que la ciudadanía se tiene que preguntar. Y preguntárselo a él también, ¿verdad? Doctor Cuadra, en un rotativo usted dijo que era importante primero desmantelar o desmontar la comisión especial como un gesto de buena voluntad para partir sobre hechos concretos y también retirar una demanda en la Corte Centroamericana de Justicia. Si no se hace, pero estamos negociando, ¿existirá una antítesis entre lo que se está diciendo y lo que se está haciendo? Bueno, antes de contestarte la pregunta, quiero decirte con respecto a la pregunta que le hacías a Sandra, ¿cuál es el rol del presidente en la negociación? Mira, él actúa en 2 planos en esta negociación. Actúa por presión de la comunidad internacional en su calidad de presidente y por la presión que la sociedad civil salvadoreña le reclamó de que ejerciera y cumpliera sus funciones como presidente y procurara la armonía social. Digamos que ese es un rol formal, ese es el plano formal de la mediación. Pero la otra camiseta que él tiene dentro de la negociación es la de ser un actor importante y determinante en Ghana. ¿Cómo te explicas tú que Ghana en 24 horas cambió de posición? No te suena a ti de que el presidente pudo haber incidido en la posición de Ghana, que 24 horas antes máximos dirigentes de Ghana dijeran no se van a respetar los fallos judiciales, y 24 horas después dicen estamos dispuestos a negociar? ¿Eso es bueno o es malo para una negociación? No, si eso es bueno. Eso es bueno porque una cosa es que tú platiques con el dueño de la hacienda y otra cosa es que platiques con el mandador. Entonces, eso en la negociación es importante porque ha flexibilizado de alguna manera a una de las partes importantes que gana en el proceso. Te contesto la pregunta. Es que efectivamente así es. Para poder entrar a una negociación y entrar básicamente a elegir como manda la sentencia, se tienen que quitar las piedras del camino. ¿Y cuáles son esas piedras del camino? Pues son varias. Yo tengo 4 piedras aquí bastante, digamos, voluminosas. Una de ellas es el que se debe de derogar inmediatamente la reforma a la ley orgánica judicial mediante la cual se amarraba al presidente a convocar a la Corte Plena. Segunda, suprimir el obstáculo que ya mencionaba muy bien el doctor Lorenzana de no querer publicar las sentencias en el diario oficial, es decir, contra toda legalidad expresa. Tercero, desmontar la comisión, y digo desmontar porque no encuentro una palabra que jurídicamente se acomode al hecho, es decir, suprimir, desmontar, desactivar, como quieran, la comisión que investiga a 2 magistrados, Sergio, por una sencilla razón. Es que lo que pasa es que esta comisión no tiene ni viabilidad política ni viabilidad jurídica. Y la otra cosa, la última, es tratar de
de hacer una nueva elección en el tema del fiscal general de la República. Muchas personas están en contra de que esto se esté discutiendo en Casa Presidencial. Uno de ellos es Fabio Castillo, ex coordinador del FMLN, me acompañó esta semana. Vamos a hacer una pausa comercial. Al retornar vamos a seguir comentando sobre un pronunciamiento que tuvo el presidente de la República ese mismo día. Ahora han estado también en reuniones, un compromiso de no dar a conocer cuáles son los avances de todo esto. Vamos a hablar al retornar. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias por su preferencia, ya lo había adelantado, deseo presentarles una nota donde Fabio Castillo, que me acompañó esta semana acá en 8 en Punto, hizo algunas valoraciones sobre este mismo tema. Para tener un poquito de contexto, me gustaría presentárseles a continuación. El papel del presidente debe ser apartarse de todo eso. Él no tiene nada que hacer metiéndose en las atribuciones, facultades y obligaciones del órgano legislativo, y mucho menos cuando son con respecto al órgano judicial. Esta es la opinión del ex coordinador general del FMLN sobre el encuentro en Casa Presidencial. Fabio Castillo dice que este tipo de acciones afectan la independencia entre los órganos. Me alegra sobremanera que los partidos políticos se hayan puesto en contacto. No me gusta que lo hayan hecho en Casa Presidencial. No me gusta la injerencia del Poder Ejecutivo en los asuntos que competen al órgano legislativo, y mucho menos cuando esos asuntos se refieren al órgano constitucional. La política de pesos y contrapesos, la teoría de los pesos y contrapesos, puede verse afectada por la práctica de los dólares y contradólares que bailan en Casa Presidencial, y entonces a mí no me gustaría que la salida, en vez de ser jurídico-política, fuera económica. Castillo asegura que es necesario asumir responsabilidades de errores cometidos en el pasado reciente y que han incidido en la crisis. En esto nos hemos equivocado todos. Incluso no he mencionado aquí a la gente que en el 2006 no dijo nada, que pecaron por omisión. Excluyo de esto al doctor René Fortín Magaña, que sí dijo. Los FUSADES, el sector empresarial de Arena, que la gente lo conoce como ANEP, y todos estos, en el 2006 callaron, no dijeron nada, conestaron lo que se había hecho, y hoy están con un escándalo espantoso. Castillo propuso que la Asamblea Legislativa ratifique a los magistrados ya nombrados el 2006 y el pasado mes de abril. Para Teleprensa, Canal 33, Carlos Domínguez. Bueno, estas fueron las palabras de Fabio Castillo. Doctor Lorenzana, sus impresiones. Bueno, yo la del programa pasado mencionaba que ese era uno de los problemas, que se resolviera todo, que lo que estaba detrás no era ideológico, sino que era la situación del famoso dólar. Porque el doctor Castillo me hace una mención que es bien clara. Él habla de la gente que no protestó en aquellos días en el 2006. Sí, hubimos un montón de gente que dijimos esto lo vamos a pagar tarde o temprano, y así sucedió. Pero también cuando él habla de la ANEP y todos esos organismos, que igual yo estoy de acuerdo que no tuvieron en ese momento el coraje para protestar y para defender la Constitución, pero también lo que me hace ligarlo con la teoría del dólar que él presenta es que veamos los actores de aquel 2006. Los actores del 2006 eran, como mencioné la vez pasada, el jefe de fracción era Gallegos, que ahora está en Ghana y que ahora critica que Arena hizo aquello. Estaba, por ejemplo, la gente del CN o PCN en aquel entonces. Ahí estaba Merino, ahí estaba, ¿cómo se llama? Angulo. Entonces, cuando el doctor Castillo habla de que sí puede ser la danza de los dólares, es un peligro que nosotros nos corremos. Sin embargo, yo creo que tenemos que darle el beneficio de la duda a esta situación, y que ojalá que esto se pueda resolver. El presidente cometió un error, no es el primero que ha cometido, ni es el último posiblemente. Doctor Lorenzana, una pregunta, pero esto fue realmente porque no se tuvo el coraje en el 2006, porque el jueves pasado usted mencionaba algo que era importante, cuando usted mencionaba acerca de estos diputados, pero ¿quién era el presidente de Arena? ¿Quién era el presidente de la República y de dónde venía? Que venía como presidente de la ANEP. Entonces, ¿fue falta de coraje o realmente había algún tipo de sentimiento encontrado en todo esto? No, mire, fue falta de coraje de las organizaciones que el doctor Castillo menciona, pero eso sí estemos claros, que en ese tiempo el presidente del COENA, presidente de la República, que controlaba la Asamblea, obviamente a través del COENA, y se dijo después que hasta la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo, era Elías Antonio Saca.
que todavía también ahora aparecen todo este tipo de maniobras. Lo que pasa que, como dijo el doctor Castillo aquí en su programa esta semana, entra por la puerta de atrás a Casa Presidencial. Entonces sí, hay un manipuleo de la situación que no es necesariamente jurídica. Yo sostengo, y he sostenido en este programa, en las intervenciones, de que aquí hay un problema de otra índole. Aquí hay un problema de poder, de compra de poder y de cómo poderse proteger algunos funcionarios, exfuncionarios, que no quieren, el punto principal, al fiscal. Mire, lo de la Corte, eso lo puede arreglar, pero el fiscal, ese es el pleito que tiene, si lo que quieren es el fiscal, porque ya hay una Corte de Cuentas que ya está bajo control y falta la Fiscalía. Claro, no cae mal tampoco tener un par de magistrados adentro de la Corte Suprema de Justicia. Ya viéndolo. Mire, yo espero que no se resuelva esto con dinero, porque creo que caso nos ha hecho perder prestigio, respeto y credibilidad internacionales. Yo respeto lo que dijo el doctor Fabio Castillo. Sin embargo, cuando uno revisa la atribución que tiene el presidente de la República de mantener la paz, la armonía social y la tranquilidad interiores, al interior de los 20.000 kilómetros cuadrados del país, que esa es una responsabilidad que le compete al presidente Funes, uno dice, ojalá que logre que recuperemos la paz y la tranquilidad social, porque no estamos bien con este crisis que se ha hecho en la administración de la justicia. Y otra responsabilidad, Rafael, es el tema que a él le compete también establecer relaciones internacionales. Y mire, hemos perdido, yo quiero reiterar eso, hemos perdido muchísimo del espacio que el país había ganado en tema de relaciones internacionales. Qué pena que nos vean como irrespetuosos de todo el marco institucional. ¿Quién va a venir a invertir a este país cuando todo el mundo reconoce que no somos capaces de respetar a una sala de lo constitucional que en todas partes, en Guatemala, en República Dominicana, en Honduras, en Costa Rica, que ya se pronunciaron, reconocen que es el espacio del respeto a la normativa de las relaciones sociales? Pero Sandra, yo el punto que hace el doctor Fabio Castillo creo que tiene un punto de rescate, y es decir, usted dice el presidente, el ejecutivo como presidente debe de mantener la armonía. Sí, el problema es que no la vayan a comprar, porque comprarla la hace demasiado frágil. Sí. Ese es el problema, que cuando hacen ese tipo de declaraciones y comprarla, porque aquí estamos hablando, ¿quiénes se oponen? Sería terrible eso. Exacto, pero ¿quiénes se oponen? Terrible. Los que han hecho el paquete, el Frente solo no lo podía hacer. Tenía que estar Gana. Los demás ayudaron ahí, pero no son votos determinantes. El CN y el PS, esos están resentidos porque los hicieron cumplir la ley. Pero los otros, Sandra, el determinante se llama Gana, que todo el mundo dice es el partido del presidente y el presidente saca. Entonces, ese es el punto, que se vaya a resolver de una manera concertada entre las mayorías, entre los que tienen los votos en este momento. Por eso va a ser importante conocer qué es los avances que tiene ese grupo de discusión, que dicen que es de trabajo permanente, que ofrece inclusive el Ejecutivo tomar medidas para resolver y recuperar el funcionamiento de la democracia, dice, funcionamiento de la administración de justicia y además las medidas que fortalezcan el orden democrático y el Estado de Derecho. Mire el compromiso que está asumiendo la presidencia de la República. Perdón, Sergio, lo que pasa es que con lo que dice Sandra hay un aspecto que no hay que perder de vista y hay que tratar de trasladarlo a la población con la mayor claridad posible. Este problema no se desentrampa dándole un par de magistrados a Arena para que tenga una cuota en la Corte. Ese sería el peor error, el peor escenario. No, aquí de lo que se trata es que todos los partidos políticos hagan un esfuerzo por dignificar las elecciones de segundo grado, nombrando personas probas, independientes y capaces. De moralidad notoria. De moralidad notoria comprobada. ¿Qué va a pasar si va a pasar si llega a un arreglo y al final no satisface a la parte pensante de este país en esos términos planteados? Lo que pasa es que más allá de que satisfaga sectores, aquí hay dos cosas que subyacen. Una es que eso es lo que dicta la Constitución que se debe de hacer. Y en segundo lugar, es que lo que pasa que lo que nos tiene en esta crisis de años, porque esta es apenas la explosión de unos factores de años en el país, lo que nos tiene aquí es la toma
fíjate bien, la toma de los partidos políticos de toda la institucionalidad del Estado. Ese es el problema. En este comunicado que hizo el presidente de la República, padre, me llama la atención el numeral tercero y el numeral segundo, y dice: el acatamiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia adoptados sobre la base del estricto respeto al texto de la Constitución. ¿Esto es puntual o en determinado momento los partidos podrían entrar a una valoración subjetivamente? Porque aquí no está diciendo tirando el atarrayazo, está advirtiendo sobre la posibilidad si se apega o no al texto de la Constitución. Bueno, ahí en vez de acatar sería obedecer mejor, ¿verdad? Porque es técnicamente lo que debería poner ahí, porque lo que ha habido es una desobediencia, entonces pues que obedezcan, ¿verdad? A mí me parece bien que diga eso, es decir, yo la verdad que intervenga el presidente no me preocupa, porque lo que había visto es que la Asamblea estaba en una actitud tan absurda, ¿verdad?, y tan ridícula, que alguien tenía que intervenir. Digo, si la sociedad civil no tiene la capacidad, digo, puede decir cosas, ¿verdad?, pero intervenir y sentar a los diputados está difícil. El presidente lo puede hacer, la Corte ya no lo podía, porque no vamos a poner a Ovidio ahora a mediar cuando es parte del conflicto, ¿verdad? Si hubiera sido una persona, Ovidio, que hubiera dicho: yo no tomo posesión hasta que no se arregle este problema, yo sería el primero en decir: hombre, pues que Ovidio sea el mediador, ¿verdad? Pues ha tenido una postura digna, ¿verdad? Pero no la tuvo, entonces queda anulado como posible mediador. Entonces no hay muchas posibilidades, ¿verdad? Entonces a mí no me parece mal que esté ahí, que impulse cosas bien hechas. A mí lo que me preocupa es que busquen de nuevo soluciones raras, porque tienen esa tendencia a buscar soluciones raras, ¿verdad? Entonces, y cada vez que buscan una solución rara, lo empeoran. Yo en algún momento, si me permites, medio minuto después, ¿verdad?, pero voy a explicar una cosa, es decir, todos hemos oído hablar de las repúblicas bananeras, ¿verdad? Y Honduras tal vez ha sido el ejemplo básico de lo que es una república bananera, porque realmente la United Fruit Company, la mamita Yunay, como le llamaban allá en Honduras, tenía el poder absoluto. Traía a un sargento de Estados Unidos para ser el jefe de la policía de la bananera, y el Estado hondureño lo nombraba general, ¿verdad? Es decir, para que se respetara más. Pero, digo, aquí tenemos el riesgo de convertir esto en una república merinera, ¿verdad? Y después, si quieren, explico lo que es la república merinera, ¿verdad? Podemos... Sí, pero hay una punto que yo quisiera que el padre explicara. Porque yo sé que tiene una posición sobre eso, que va en relación con lo que acaba de decir René. Cuando René dice que tenemos que ojalá se nombren magistrados independientes, capaces e independientes, yo tengo que preguntarme, ¿cómo podemos creer que eso es lo que quieren, cuando lo que están tratando de hacer es eliminar a los magistrados independientes y capaces que existen en este momento? Y usted tenía una posición, una valoración, padre, sobre el aspecto de ese tipo de descrédito que le quieren hacer a los magistrados independientes y capaces. Ok, aguánteme por favor la respuesta, padre. Voy a hacer una nueva pausa comercial. Al regresar seguimos platicando con los analistas independientes acá en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, gran ambiente sin lugar a dudas el que se vive acá. Padre Tojeda, antes de la pausa el doctor Lorenzana le había hecho una pregunta sobre la moralidad, ¿verdad? Sí, que estaban cuestionando, por ejemplo, usted tenía una posición sobre eso. Bueno, miren, digo, sobre el tema de la moralidad, claro, es un lío, ¿verdad? Es decir, yo soy partidario de la moralidad notoria, ¿verdad? Es decir, que pone ahí, pero muchas veces dice uno, bueno, pues si nos ponemos con la moralidad notoria y en ese plan de todos en el suelo, todos en la cama, entonces es decir, bueno, es también de revisar a los diputados, porque honradez, moralidad, etcétera, se le pide también a los diputados, igual que se le pide a los de la Corte, etcétera, ¿verdad? Y bueno, uno se pone a ver y realmente, por lo menos que trasciendan, ¿va? Que uno sepa que trascienden mucho más, incluso proporcionalmente, porque pueden decir, es que los de la Corte son menos, pero trascienden mucho más los escándalos de los diputados, que a cada rato los están metiendo presos porque pegaron un tiro, porque escaparon, porque insultaron a la policía, porque no sé qué, están justificando. Yo todavía me acuerdo una vez que uno que viajaba a San Miguel, un diputado suplente, entró un asaltante con un machete, un amigo del diputado suplente se empezó a pelear con el del machete, y él sacó la pistola y mató a los dos, al amigo y al otro, ¿verdad? Y entonces
tardan un año en ver si hay tema de antejuicio o no, ¿verdad? Y la razón final que dan pública, eso lo acuerdo perfectamente, dicen, no hay antejuicio ni vamos a tomar ninguna medida porque nadie reclamó por los muertos. Así, ¿verdad? Entonces, evidentemente, de persecución pública. cuando se habla de moralidad notoria, uno dice, hombre, simplemente por decir eso a lo mejor había que quitar a esa persona, ¿verdad? Porque no entiende el tema de la moralidad notoria. Pero fíjate que por eso digo yo que esta coyuntura debería aprovecharse. Hay que aprovecharla para crecer en eso, ¿verdad? Pero tampoco ser tan irregular que uno diga, bueno, este sí y estos no, ¿verdad? Es decir, bueno, entrémosle a saco en el asunto. No se llama doble moral. Entonces dice uno, bueno, vamos por partes, es decir, tratemos ahora que si hay algún tema judicial serio, se proceda seriamente en el tema judicial, no como en el caso de Merino, que hubo ahí un delito grave, ¿verdad? Daños graves, y se resolvió también judicialmente, porque se resolvió judicial y asambleariamente, convirtiendo un delito grave en un delito menos grave, ¿verdad? Es decir, ahí hubo un cambio en la... No llegó a falta, era menos grave, pero se podía conciliar. En este tema que menciona el padre, perdón. Perdón, en este tema que menciona usted, padre, hay una cuestión en donde muchos, al inicio de este conflicto, con el propósito que el caso no lo conociera la Corte Centroamericana, que dialogaran los diputados y los magistrados, es decir, que se mantuviera el conflicto a nivel nacional. Muchos, yo fui uno de los que en nombre de la universidad propuse que se ratificara la generación del 2012. Y te confieso una cosa, y no tengo empacho en decirlo, fíjate que yo ya empecé a dudar seriamente de esa ratificación, precisamente por el tema de la competencia notoria e incluso por un tema de capacidad. Fíjate que en todo este conflicto le ha quedado a la sociedad civil espacio para ver cuáles son los perfiles y el desempeño, incluso público, de cada magistrado. Y si tú lees lo que dicen las redes sociales sobre el desempeño de alguno de ellos, es que no pueden hilvanar tres ideas juntas. Y eso es parte de la capacidad del desempeño de un abogado en un organismo tan importante como la Corte. Entonces, ya uno ya empieza a cuestionarse si realmente se eligieron a los mejores o no. Y como usted dice, Sandra, hoy es el momento de tratar de arreglar esta situación. Y sobre todo del partido que se ha opuesto. Arena, en su plataforma de esta legislatura, plantea el fortalecimiento institucional y tiene ahí reformas para la elección de funcionarios de segundo grado. Yo sí quisiera que me dijeran qué indicadores voy a tener yo, cómo va a ser el procedimiento para que yo compruebe la honradez, la moralidad, la instrucción y la competencia notorias. Yo creo que si nosotros obligáramos a que se hace un cuadro sobre eso y sometemos a cada uno a una evaluación, seguramente algunos no van a quedar, porque te voy a decir, la actuación que han tenido, no es necesario eso para descalificarlos. ¿Cómo lo vas a auscultar en una entrevista, por ejemplo, que hacen a los candidatos a fiscal de 5 minutos? Sí, claro. Sí, por Dios, hombre, es una burla. Eso no es un proceso de ni siquiera requisito. En lo que dice René, y el padre decía, bueno, hace un rato hablábamos sobre eso, de decir, bueno, la ratificación sería lo más fácil y sería lo más expedito. Ahora, yo entiendo que sería... Ahora, doctor Lorenzana, en la carta de compromiso ellos hablan de elección, no de reelección. Por eso, no, pero estamos hablando de que vayan a ratificar a los del 2012, por ejemplo. Mire, yo sí tengo que decir algo porque es increíble. Si usted ve el programa, el CNN, la entrevista de Ovidio Bonilla, si usted le ve una entrevista que tuvo acá, pues usted ve el Ovidio Bonilla realmente deja mucho que desear, y luego hacen ese tipo de arbitrariedades de ir a romper las chapas, etcétera, cuando están cuestionados. Yo no creo que, aunque yo quisiera, como yo opiné igual que ustedes al principio, que lo ratifiquen, hombre, y caminamos. Pero mire, ya tener un presidente de la Corte con estos antecedentes, verlo colgado de las manos de los políticos, ¿qué independencia le puedo pensar yo que este señor va a tener? Y cuando usted dice, tenemos que tener independencia, no la tenemos, y la capacidad tampoco aflora, entonces uno dice, mire, por favor, ¿verdad? Aunque sean del frente, se repartan, yo no sé cómo, pero que busquen lo más calificado. ¿Y qué es lo que tendría? Yo no sé si ustedes han escuchado... Yo sobre esto quería intervenir, porque yo no estoy tan de acuerdo, digo... Me parece que el ideal es lo que dicen, es decir, buscar gente más idónea, la verdad. Pero, dadas las circunstancias y dado lo que tenemos entre manos, que es la gobernabilidad del país, que las cosas funcionen bien, yo la verdad me conformaría
con que se ratificaran a los mismos, exceptuando, bueno, que se cumpliera la sentencia exactamente, es decir, Bellarmino se queda en la sala y los demás quedan los mismos, del 6 y del 12. Yo creo que es lo más sencillo, porque los ideales son más difíciles y además no hay nada que se pueda empeorar, que no se pueda empeorar. Y yo creo que si se dice ahora elijan los 15, como dicen los de Gana, es para empeorar. Sí. Es decir, pongamos otros, las posibilidades de empeorar la situación son siempre bastante grandes. Existen y están dice uno, sobre la bueno, mesa. pues mire, atengámonos a lo que hay, se cumplen las sentencias tal y como se ha dicho, se ratifican los mismos y se ponen quedamos criterios todos para elegir tranquilos. las próximas. Es que, miren, ¿quiénes van a elegir? Los diputados, ¿verdad? Si vuelven a elegir. ¿Qué han dicho los diputados en este informe preliminar que leyó Merino en público? Bueno, han dicho, por aquí lo tengo apuntado, bueno, han dicho con falta, han metido faltas de ortografía, han usado palabras que no existen, propositaria en vez de proponente, en fin, digo, cosas de estas de la instrucción notoria, ¿verdad? Que a veces comentamos. De la falta de instrucción notoria. Lo más grueso es que dicen que los actos en torno al decreto 71 y 72, creo que son, ¿verdad? Es decir, que los actos derivados del 71-72 o no existieron o han podido no existir porque no accesaron a la vida jurídica. Bueno, esto es una frase que aparentemente la gente se queda desconcertada y dice que sabios son, ¿verdad? Y sin embargo, honestamente, es una estupidez. Es decir, pero así dicho con esa palabra sin afán de ofender. Es decir, ¿y por qué es así? Pues miren, no se necesita vida jurídica para que las cosas existan. Una persona desde que nace, aunque no lo hayan inscrito en el registro, tiene existencia y tiene incluso vida jurídica, aunque no tenga vida jurídica formal. Es el problema que tienen nuestros emigrantes, que los consideran así, como que no tuvieran existencia real porque no tienen vida jurídica en un país. Eso es una violación sistemática de derechos humanos. Entonces estos están funcionando con un criterio violador de derechos humanos. Entonces dice, bueno, ahora que elijan a los buenos, ¿quiénes? Diga, hombre, por favor, esta cosa firmada por 5 diputados da vergüenza, pero vergüenza, es decir, desde el punto de vista filosófico, ético, jurídico, desde todos los puntos de vista. Esta frase es lo más absurdo que puede existir. Entonces dice uno, bueno, ratifiquemos lo que está, aprendamos de lo que hemos vivido, seamos críticos con todo el proceso que ha pasado y, bueno, digo, empecemos a aprender que hay que vivir conforme a leyes y no conforme a caprichos. Bueno, y de hecho, que eso es lo fundamental. Y de hecho, padre, en la última encuesta del CIOP, el pueblo salvadoreño no está muy conforme con todo esto que se está realizando y también hay una intención de voto. De todo eso quiero hablar más adelante. ¿Quién se está desgastando? ¿Quién es el mayor ganador y el mayor perdedor en todo esto? Pausa, volvemos. Estamos de regreso, este último segmento, hay que darle gracias a quien lo hace posible, y es a Sistema Fede Crédito. Bueno, seguimos avanzando en esta conversación. Licenciada Barraza, por favor. ¿Quiénes han ganado? Yo creo que nadie. El país entero ha perdido. Los políticos han perdido credibilidad, las instituciones han perdido prestigio, los países cooperantes nos ven como un espacio sin normas, incapaces de respetar mínimas reglas de juego. Pero también en este desorden que se ha generado, creo que hay esperanza. Y la esperanza es que los ciudadanos tomemos conciencia de la importancia que tienen las instituciones, el papel que tiene la Sala de lo Constitucional en este país y en otros países es de admiración y respeto, de obediencia, porque es el resguardo a todo derecho ciudadano. Yo me imagino que en este desorden que han generado, el pobre canciller de la República ha de haber tenido muchísimos problemas para poder explicar lo que es inexplicable para cualquier persona que tiene una alfabetización comprensiva. Yo espero que salgamos de esto fortaleciendo las instituciones y de veras ocupándonos de ver en el futuro cuáles son los requerimientos mínimos establecidos para estos funcionarios a quienes les delegamos temporalmente el poder. Doctor Cuadra. Bueno, el FMLN históricamente ha sido un partido con mucha habilidad política.
con personas muy valiosas políticamente hablando. Y yo creo que no pueden darse el lujo de seguir cometiendo el mismo error, de prolongar esta crisis, porque le está afectando drásticamente en su voto duro y en su voto simpatizante. Sobre todo porque la plataforma político-ideológica con la que llegó al poder político en el 2009 fue fundamentalmente con el ofrecimiento de un cambio que la gente no solo lo espera en la parte económica y social, sino también en un avance en la consolidación de la democracia. Y eso solamente es posible si el FMLN adopta una posición flexible, inteligente, sagaz, pero sobre todo propositiva en esta negociación. Doctor Lorenzana. Mire, yo creo que, como dijo Sandra, el gran perdedor es el país. Todos hemos quedado muy mal, hemos quedado con un resentimiento de que por qué se metió Estados Unidos, que por qué se metió la Corte Centroamericana de Justicia, que por qué no podemos resolver nuestras cosas. Yo creo que aquí tenemos que responsabilizar a los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo, si el Frente es un partido que tiene muchas cosas buenas que ofrecer, lamentablemente su dirección en estos momentos, no sé qué le sucede, pero se están volcando inclusive contra su voto duro. Arena por su parte está ganando ahorita, aparentemente ha ganado, por quedarse callado ha ganado, pero Arena tiene una gran responsabilidad, y que tome nota, lo que hicieron en el 2006, sea bajo Tony Saca o sea fue bajo Arena, y eso no puede volver a suceder. Si vamos a cambiar el discurso y vamos a decir ahora y vamos a criticar ahora al Frente y vamos a tomar ventaja de eso, ojo, ustedes son responsables para que en el futuro no nos vayan a defraudar. Si van a cambiar, que sea verdaderamente un cambio en beneficio de la ciudadanía. Y al ciudadano, que por favor, este despertar que hemos tenido de la sociedad civil, que nos han criticado, que algunos lo han querido manejar para donde quieran, ese no se puede morir, y tenemos que estar vigilantes para las elecciones del 2014 y las del 2015. Padre. Pues mire, ¿quién se desgasta? Yo creo que se desgastan los partidos políticos y la política en general. Y eso es triste, porque un país tiene que vivir con política y con partidos políticos. Ahora, los partidos ganan, no ganan, sino ganan, que pronunciar bien la palabra, los partidos mejoran cuando el pueblo mejora. Y en esta crisis el pueblo salvadoreño ha mejorado, porque ha entendido mejor las leyes, la importancia de la Constitución, ha entrado en un debate serio sobre temas graves. Y entonces yo creo que lo que ha pasado es grave, pero también ha habido un fruto fenomenal, que es más conciencia de la gente. Entonces yo creo que si los partidos escuchan a la gente, si los partidos reflexionan, es decir, pueden ganar también, y pueden recuperar. Se han desgastado en general. Por supuesto, el que tiene más poder se desgasta más que el que tiene menos, eso es lo normal, pero se pueden recuperar si escuchan al pueblo salvadoreño. Claro, y el pueblo ha tenido una reacción digna y ha mejorado ante el conflicto. Claro que sí. Entonces, si el país aprendió, esperemos que los políticos también aprendan y mejoremos todos. Y eso será un triunfo para todos. Bueno, me quedo con eso y deseo también despedir a quien hizo posible este último segmento, que es Sistema Fede Crédito. Esta sección fue patrocinada por Sistema Fede Crédito. Bueno, ya lo había dicho al principio de este programa, terminó la espera, nuevamente inicia la espera, porque los amigos televidentes urgen de que llegue el día jueves para nuevamente ver a nuestros panelistas independientes. No me resta más que despedirme de la licenciada Sandra Barraza. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Padre, nos vemos el próximo jueves. No la espera, pero queda la esperanza, ¿verdad? La esperanza, ok, que no es verde por la vestimenta de la licenciada. Doctor Cuadra. Buenas noches, Sergio. Gracias. Un abrazo para el pueblo y desde luego felices vacaciones también. Doctor Lorenzana, no le había entendido porque me decía dame café, no, eso fue de Fabio Castillo. Fue una de las cosas más interesantes, de las cosas más interesantes, con la habilidad que se admira a Fabio. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, ha sido un gusto, y espero que en los próximos programas podemos seguir aportando a lo que la ciudadanía, que se merece todo nuestro respeto y consideración. Bueno, así la pasan estos analistas de prestigio. Esperamos que también ustedes hayan disfrutado con esta entrevista 8 en punto. Agradecemos a todos los que nos han sintonizado en línea. Será hasta el día de mañana. Muy buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos.